Muy bien, bueno, pues hoy estamos a martes 13 de octubre, estamos en la Universidad Iberoamericana, me presento, soy el padre Ismael Bárcenas Orozco, mayo, jesuita, y estamos empezando a querer hacer unos diálogos con el padre Mario López Barrio, que me permito presentarlo. El padre Mario López Barrio es de Chihuahua. A mí me tocó conocerlo en el ITESO y luego fuiste precisamente rector del ITESO, rector del Instituto de Ciencias, fuiste provincial de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, estuviste varios años allá en Roma, en el Colegio Belarmino, y tenemos el gusto de que regreses nuevamente a México y estés ahora también colaborando con nosotros en la Universidad Iberoamericana. Y estamos haciendo un programa piloto en el marco de la conversión de San Ignacio, de los 500 años de la conversión de San Ignacio. Y entonces, Mario, quisiera hacerte esta pregunta. Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, antes de la conversión, ¿como a qué tipo de persona o personaje de la actualidad se podría parecer? Muchas gracias, Mayo, por invitarme. Me siento personalmente muy contento de estar aquí en esta universidad y en este centro de comunicación a través del cual podemos nosotros hacer más fácil, más accesible nuestros mensajes a la comunidad educativa. Esta pregunta tuya hace pensar, nos ayuda a pensar en algo que normalmente no pensamos, no reflejamos lo que fue San Ignacio y lo que pudiera ser un San Ignacio hoy, de este momento histórico. Pensamos en un San Ignacio casi medieval, las caballerías, las cortes. Sin embargo, a tu pregunta, yo respondo, ¿cómo sería un San Ignacio hoy, antes de su conversión? Entonces, antes de su conversión. Es decir, era un cortesano, hoy diríamos, sería un joven muy atento, muy preocupado a su propia presentación, buscando las marcas de ropa, recorriendo los centros comerciales especiales, y luego en su presentación personal, él haría en su tiempo mucho ejercicio de armas para presentarse no solamente ante el mundo, sino para defenderse y lucirse. Hoy diríamos, pues probablemente sería un cliente asiduo de centros de salud, gimnasio, quizás hasta artes marciales. No nos imaginamos eso, pero es lo equivalente a lo que San Ignacio vivía antes de su conversión. Es decir, un hombre joven de esta época que trata de lucirse, de tener buena fama y de cuidar mucho su imagen ante los demás, especialmente ante las damas. Ese sería un Ignacio, como yo me lo puedo imaginar, antes de su conversión hoy. Sí, y esto como en el marco de la conversión, bueno, pues sabemos que Ignacio llevaba esta vida de cortesano, que se presentó la oportunidad de defender la plaza de Pamplona, que quería ser invadida, conquistada, o que lo fue por los franceses. Ahí sufre una derrota, tiene una herida en las piernas que lo tiene en convalecencia, entiendo que cerca de varios meses. Y en esa línea, por ejemplo, en ese tiempo de convalecencia, de estar encerrado, primero, ¿qué significó esa derrota en Pamplona? ¿Y qué fue lo que vino después? El primer golpe no solamente fue una derrota, diríamos, militar, sino probablemente en lo profundo de su espíritu, de su corazón, pues un fracaso. Un fracaso que significa para nosotros lo que hoy diríamos una crisis, un choque inesperado. En vez de una victoria que lo hubiera llevado a más gloria humana y más fama, pues lo tiene que llevar cargando, herido, moribundo casi al castillo de su familia. Es decir, es un fracaso, es una derrota, un sentirse completamente pues, inútil para lo que él había soñado. El primer paso, pues, el primer momento es quien se siente fracasado, derrotado. Sin embargo, esta herida, pues, empezó lo que sería para nosotros hoy un momento de prueba, que muchas veces al principio no se ve, pero ya reflexionando, el mismo Ignacio comienza a caer en la cuenta por la situación forzada tiene la necesidad de hacer una especie de evaluación, una reflexión, sin saber él lo que le está pasando, pero entra como buen vasco reflexivo, entra a su interior y empieza a escuchar su conciencia. Y poco a poco inicia un proceso
que lo va a ir llevando a algo completamente inesperado, a una luz nueva, donde él ve la realidad del mundo, la propia suya personal, de una manera diferente. Y comienza a caer en la cuenta que lo que había vivido antes realmente no valía. Estaba caminando, como diría San Pablo, en una novedad de vida, comenzando a caminar. Ni cuenta se daba, pero Dios había ya comenzado a trabajar su interior a partir de esa herida. Es un momento de prueba que lo obliga a reflexionar, a hacer una evaluación y a tener delante un horizonte nuevo sin saber exactamente definir de qué se trata. Es simplemente un decir, lo que he vivido no sirve para nada, me espera algo nuevo y tengo que ponerme en camino hacia esa novedad de vida. Muy bien. Y a ver, relacionando este proceso de conversión, este clavado hacia adentro, pues nosotros ahorita todavía a la fecha llevamos 18 meses de encierro por esta situación de pandemia. De alguna manera, como que tenemos en común, así como Ignacio estuvo allí en su casa paterna, varios meses encerrado, pues de alguna manera, aunque poco a poco vamos otra vez recuperando pues aquella vida cotidiana que antes teníamos, pero pues han sido meses de estar encerrado y como que todavía no hay toda la libertad que antes teníamos. Ante esta situación de encierro, de contingencia, este alto en el camino en nuestras vidas que ha significado esta pandemia, ¿qué crees que nos podría recomendar Ignacio para este tiempo de encierro? Lo puedo sintetizar en una frase que aclaro que San Ignacio no lo definió así, su tiempo de convalecencia, pero que eso significó. Poner atención a la historia. ¿Qué es eso? San Ignacio fue descubriendo que Dios le hablaba. Y Dios le hablaba no solamente en lo que para él inicialmente eran los evangelios, la escritura, inicialmente porque no los conocía, pero ahí fue descubriendo la persona de Jesús. Otra zona, diríamos, otro lugar donde Dios le hablaba era su conciencia. Pero otra muy importante también, que para los jesuitas ha sido siempre clave en el discernimiento, es observar la historia, sentir la voz de Dios en lo que sucede en el mundo. Y por tanto, San Ignacio fue sensible a esta voz, y de ahí nacen las misiones, dentro y fuera de Italia. Él comienza a ver la realidad de los pobres, las abandonadas, las mujeres en Roma, los que pasan hambre, los jóvenes sin educación. Es la historia que le habla, o desde la que Dios le habla. En realidad, el Antiguo Testamento, por ejemplo, pensando en el pueblo de Israel, es toda una reflexión, una meditación sobre la historia. El pueblo de Israel reflexiona sobre su propia historia y nace por el Antiguo Testamento. Para la Compañía de Jesús, esta es una llamada de atención. Ver lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Inmediatamente entramos a los ejercicios y vemos el uso de las criaturas, cómo estamos usando, cómo hemos usado el mundo a nuestro alrededor. Entonces viene ya toda la reflexión sobre el cuidado de la casa común, y viene también aquello de que significa la corresponsabilidad de unos por otros. Especialmente hay un freno muy fuerte para el mundo acerca de ese, ¿qué diría yo?, terreno de esclavitud en que hemos caído todos, unos más, otros menos, que es el consumismo. Todo eso San Ignacio vería hoy y nos diría, pongan atención a lo que Dios les está hablando en lo que los rodea. Al mismo tiempo hay gente que se ha enriquecido, pero hay muchas familias que han quedado en la pobreza total. Entonces, eso nos dice algo, y nos dice, repito, el uso de las criaturas en el mundo, que para nosotros quiere la confesión de un pecado muy grave, que es el consumismo innecesario de tantas cosas que verdaderamente han sido inútiles, pero que han llevado la energía, el gasto del dinero, etc. Entonces, atención a lo que pasa. Y el sufrimiento de mucha gente que en medio de esta pandemia no ha sobrevivido, o simplemente sobrevive con mucha dificultad. Para la Compañía de Jesús y para los creyentes, esta es una voz de Dios. Muy bien, Mario. Teníamos 3 preguntas preparadas, quiero agregar una última. Ignacio, después de su conversión, va a desarrollar este método. Entiendo que él quiere compartir la experiencia que se ha encontrado,
y hace como este método de ejercicios espirituales de San Ignacio. Quería preguntarte, para alguien que todavía no los ha hecho y que ha escuchado de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿cómo se los presentarías? ¿Le recomendarías que los hiciera? ¿Quién sería la persona indicada de que le vendría bien hacer unos ejercicios espirituales de San Ignacio? Para alguien que ha escuchado pero que no sabe gran cosa sobre los ejercicios, ¿qué le dirías? ¿Se lo recomendarías? Bueno, primero hablaría con la persona para ver su historia, para ver quién es, su situación. Ciertamente el proceso ignaciano, que es para ordenar la vida, es algo bueno, útil absolutamente para todos. Solo que, según las personas, algunos puede ser que sea simplemente una iniciación. Hacer los ejercicios de golpe completos no es recomendable automáticamente para todos. Que son los que duran un mes más o menos. Ni siquiera una semana. Habría que ver el caso personal. Y probablemente para algunos baste con contarles la historia de San Ignacio y ver si tienen deseos, por lo menos, de hacer algo. Y quizá comenzar con una especie de retiro preparatorio de un fin de semana. Si resulta bien, si la persona se ve con capacidades para continuar, se puede pensar después en un retiro de 8 días. Es decir, yo diría establecer con la persona un itinerario, ver desde su situación personal qué habilidades, qué capacidades, qué experiencia tiene y ver si conviene recomendarle más o menos los ejercicios completos o una parte, una simple preparación inicial. Esa sería mi respuesta. Muy bien, Mario. Pues bueno, este es un programa piloto, es un programa que se está transmitiendo en redes sociales de aquí de la universidad. Queremos también empezar a hacer una serie de podcasts con el tema, en el marco pues, de los 500 años de la conversión de San Ignacio. Queremos empezar a tener ciertos momentos para tener estos diálogos y compartirlos tanto con la comunidad universitaria como también a través de la Ibero Torreón, compartirlo a todos los demás, a la demás gente que nos pueda sintonizar y escuchar. Entonces, Mario, bueno, primero, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos estas reflexiones. También agradecemos al CCE, al Centro de Comunicación Educativa de aquí de la Ibero Torreón, por estas facilidades. Y bueno, pues que sea la primera de varias charlas, encuentros que tengamos. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Gracias.